¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos otra vez con una clase más, la número 45, ya vamos a la número 45 ya, de Panorama Bíblico. Y vamos a ver hoy el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, conocido también como Hechos de los Apóstoles, pero yo diría que más bien sería como Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque realmente aquí vemos cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en las personas a partir de Pentecostés y vemos cómo el Espíritu Santo va moviendo a todas esas personas para que el Evangelio se vaya esparciendo por todo el mundo conocido de aquella época y posteriormente todo el mundo, todo el mundo. Incluso este libro se dice que no se concluye, no está concluido. ¿Por qué? Porque la conclusión va a ser cuando llegue a irse el Espíritu Santo de la tierra. Incluso muchos dicen que va a ser, o sea, sería el arrebatamiento, ¿no? Para que entendamos. Y muchos dicen que va a ser, o se va a terminar este libro cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Sí? Pero bueno, vamos a comenzar ya con lo que es el libro en sí de Hechos, libro de Hechos, conocido también como el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un libro que relata la historia de la iglesia cristiana presentada en el Nuevo Testamento, y el libro de Hechos no identifica especialmente a su autor, pero de acuerdo a Lucas 1:4 y Hechos 1:3, ¿sí? Es claro que es el mismo escritor, ¿sí? De ambos libros. La tradición desde los primeros días de los evangelios de Lucas este, lo toma como su autor, ¿no? Es el compañero del apóstol Pablo, quien fue autor, el autor de este libro, fue autor también del libro del Evangelio de Lucas, ¿sí? Entonces vemos que son el mismo escritor, por lo tanto se cree que es Lucas el que escribe los dos, los del libro, ¿sí? Uh, el lugar donde se fue escrito no se han conservado datos permitentes, o sea, que nos permitan precisar exactamente la fecha y el lugar de composición de este libro, ¿no? Muchos piensan que fue publicado 20 o 30 años después de la muerte de Pablo, pero aproximadamente durante la década de los años del año 80, alrededor del año 80, pero el consenso general es que el libro fue escrito probablemente entre el 61 y el 64 después de Cristo, y abarca un periodo de 30 años, ¿no? O sea, desde que empieza el libro hasta que termina con, este, con Pablo, ¿sí? Son 30 años de este periodo que abarca, ¿sí? Okay. Y la historia del desarrollo de la iglesia, o sea, más bien la historia que narra es el desarrollo de la iglesia primitiva desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿sí? Y el comienzo de su ministerio allí, en Roma, ¿sí? Porque abarca todos los, este, los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Entonces, muchos eruditos de la Biblia ven en el libro el comienzo formal de la era del Espíritu Santo. Al partir Cristo hizo el anuncio de una gran campaña de misiones en todo el mundo, ¿no? A través de la mediación de la humanidad o del hombre bajo el poder del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 8, ¿no? Que es la gran comisión, ¿sí? Y nos dice ahí, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta el último de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, la única obra que en todo el Nuevo Testamento se presenta como continuación de otro de los hechos de los apóstoles, ¿no? Así se presenta. El autor ya lo identificamos como Lucas, y digamos que el autor no quiso dar por concluido con su primer libro, el Evangelio de Lucas, ¿sí? Como el término de relato, ¿no? Sino que busca un segundo volumen, recopilando la información que tuvo a su alcance sobre los inicios de la propagación del cristianismo. Permítame, ahí está. Prácticamente Hechos comienza en el punto de que termina el tercer evangelio, o sea, el evangelio de Lucas, y después con una introducción temática en 1.1 al capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿sí? Que incluye la dedicatoria a Teófilo, la misma que incluye en Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas 1.3 es el autor sitúa la narración en el escenario de se sitúa en el escenario de Betania, ¿sí? Acuérdense que en Lucas 24 del 50 al 51, ¿sí? Ahí lo menciona Betania, ¿no? En donde Jesús, viéndolo sus discípulos, fue alcanzado y lo recibió en una nube, o sea, la ascensión de Cristo, que lo ocultó de los ojos, ¿sí? Hechos 1.9. A partir de ese momento, el acontecimiento de la ascensión aparece marcado para Lucas como la afirmación de que Jesús me seréis testigos, ¿no? O sea, lo que ahí menciona, me seréis testigos de qué, de su ascensión, y por lo tanto empezar ahí el esparcir o el llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Bajo el signo de estas palabras va a desarrollarse la historia entera de la iglesia naciente. La ascensión señala el comienzo de la actividad del Espíritu Santo en la iglesia, a la que convoca primero sobre el fundamento de la fe del Cristo para guiar en adelante hacia una plenitud gloriosa del nuevo pueblo, ¿no? El título de Hechos de los Apóstoles no fue impuesto al texto por sus propios autores, sino que fue la iglesia en el siglo II donde le dan ese nombre, ¿no? No responde en todos sus aspectos al contenido de la narración, pero en efecto el libro solo ocasionalmente se ocupa del grupo de los 12, cuando por ejemplo nombran a Matías, ¿sí? Como el 12º apóstol, ¿sí? Eso en el capítulo 1.26. Su atención no se dirige a los apóstoles en general, sino en particular a determinados personajes, ¿no? Como es el apóstol Pedro y posteriormente a Pablo, ¿no? Los trabajos y los discursos de Pablo y de Pedro son los principales centros de interés de Lucas que toman en este libro, ¿no? Su propósito es documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio de Jesucristo, de modo que el Espíritu de Dios impulsaba a aquellos, en aquel entonces, el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no?
Jerusalén es el lugar donde comienza la historia de la activación apostólica, y ahí es donde se congrega y organiza la iglesia madre o primera iglesia, ¿sí? Allí se dan los primeros manifestaciones del Espíritu Santo, y ahí muere Esteban, uh, pro, pro mártir de la fe cristiana, ¿no? Allí es el primer mártir de la fe cristiana. Allí se encuentra o se escuchan los primeros mensajes evangelísticos, y de ahí parten los primeros enviados a anunciar fuera de los límites de Palestina el mensaje de la salvación. A estos acontecimientos y al desarrollo de la comunidad de Jerusalén aparece estrechamente vinculados al personaje de Pedro. En sí, Pedro es el primer evangelizador de los no judíos, ¿sí? O gentiles, ¿de acuerdo? Ese es el primero que habla con un gentil acerca de la salvación en Cristo. Pero bueno, más interesando aún su muestra Lucas en la figura de Pablo también. Realmente él acompaña a Pablo en todos sus viajes misioneros, ¿sí? Pablo es conocido como el misionero de los gentiles, el hombre que fue capaz de renunciar a sus antiguos esquemas mentales, religiosos. Para él puede decir que era fariseo de fariseos, ¿no? Así se nombra él, de todo corazón, proclamar a Jesucristo ante cuantos quisieran escucharlo, Hechos 13:46. La fe, y la vitalidad de Pablo representan para Lucas la energía interna del Evangelio, que muy pronto, irresistiblemente, habría de alcanzar el corazón del Imperio Romano. La llegada de Pablo a Roma, en el capítulo 28, versículo 11 a 31, pone punto final al libro de Hechos de los Apóstoles, un drama velozmente desarrollado, que arranca de la Jerusalén y en pocos años termina en Roma, ¿no? Okay. El contenido del libro admite diversos análisis basados en los acontecimientos de sus personajes más importantes desde esta perspectiva histórico-geográfica, digamos así. Puede dividirse el relato en tres partes principales, ¿no? La primera es en Jerusalén. Vemos del capítulo 2, versículo 1 al 8:3, podríamos decir, después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, en el capítulo 1:4 al 11. Jerusalén es escenario de la formación del núcleo cristiano más antiguo de la historia. También ahí vino sobre los discípulos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 40, y allí se dieron los primeros pasos para la organización de la iglesia, ¿sí? Del capítulo 2, versículo 41 hasta el capítulo 8:3. La segunda etapa es Judea y Samaria, ¿sí? El capítulo 8:4 al 9:43, que empieza la persecución contra el cristianismo, desencadenada tras o después del martirio de Esteban, capítulo 6, versículo 8 al 7, capítulo 60. Obligó a muchos de ellos a salir de Jerusalén y dispersarse por la tierra de Judea y Samaria. Capítulo 8:1. Este hecho vino a favorecer la propagación del Evangelio, que ya por entonces había alcanzado diversos puntos de Samaria,
de Siria y Palestina, ¿sí? La tercera etapa, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Vemos del capítulo 10 al capítulo 28, 31, ¿sí? Dios en el camino de Damasco había llamado a Saulo de Tarso para hacer de él instrumento escogido para llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles. Por otro lado, los creyentes que habían sido esparcidos a causa de la persecución perdón, pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía. Capítulo 11, versículo 1 al 9. Perdón, capítulo 11, versículo 19. Y de este modo se abrieron las puertas al Evangelio en lugares hasta entonces totalmente paganos, ¿sí? Pablo emprende una actividad misionera. En el transcurso de 3 viajes recorre territorios del sur y oeste de Asia Menor, penetra en Europa por Macedonia y llega hasta Acaya. Su paso está marcado por el nacimiento de nuevas iglesias, de las que él es primer fundador y luego mentor y consejero, y con las que mantiene una cordial relación, sea en persona o por escrito, ¿no? O sea, las epístolas, ¿de acuerdo? Al término de su tercer recorrido apostólico regresa a Jerusalén en el capítulo 1, versículo 1 al 15, en cuyo templo es aprendido, ¿sí? En el capítulo 21, versículo 27 al 36, los últimos capítulos de hecho describen con especial detalle los incidentes tras el viaje de Pablo a Roma, donde lo conducen para ser juzgado ante el tribunal imperial al que él había apelado haciendo uso del derecho que le otorgaba su ciudadanía romana, ¿sí? El libro concluye con la llegada de Pablo a Roma y al inicio de su actividad en aquella ciudad. El autor de Hechos se manifiesta en ocasiones como el testigo presencial de lo que estaba relatando, o sea, él estaba ahí en ese momento, ¿no? La narración utilizada entonces la primera persona, ¿sí? Nosotros, así lo narra él, ¿no? De modo que el escritor se incluye a sí mismo entre las personas que acompañan a Pablo en su trabajo. El estilo de Hechos es elegante y rico en vocabulario. Lucas posee un notable dominio de la gramática, de los recursos lingüísticos de los griegos de su tiempo, el koiné, y incluso del clásico, ¿no? Ático. Quizá el conjunto de su obra sea representativo de los primeros esfuerzos realizados para proponer la fe cristiana a los niveles más cultos de la sociedad romana. El libro de Hechos actúa como una transición entre el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y observancia de la ley y el Nuevo Pacto y la gracia y la fe, ¿sí? Esta constancia es apreciada en muchos eventos claves del libro de Hechos. Primero hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo, cuya función principal en el Antiguo Testamento era la unción externa del pueblo de Dios, entre ellos Moisés, Otoniel, Gedeón, Esaúl, etc. Y después de la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo vino a vivir en el corazón de los creyentes, ¿sí? Romanos 8, del 9 al 11 y 1 Corintios 3, 11, guiándonos y llevándonos de poder, llenándoles, de los poderes de Él dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu mora en el hombre
es un don de Dios para aquellos que viven en Él en fe. La conversión de Pablo fue un ejemplo dramático de la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto. Pablo admite que antes de los acontecimientos, el Espíritu Santo, o pudiéramos decir, antes de conocer al Salvador resucitado, él era el más celoso de los israelitas, siendo irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Filipenses 3:6. Llegado a ser tan extremista como para perseguir a aquellos que enseñaban la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Pero después de su conversión, él se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas eran inútiles, diciendo que él los tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:8b y versículo 9. Ahora nosotros también vivimos por la fe, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 8 y 9. La visión de Pedro del lienzo de los Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 15, es otra señal de la transición del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, en este caso de las exclusivas leyes acerca de la dieta o alimentación de los judíos, a transición al nuevo pacto de los judíos y gentiles en una sola iglesia universal. Los animales impíos, que ahí menciona, simbolizan a los judíos, y los animales inmundos simbolizan a los gentiles. Fueron declarados ambos limpios por Dios a través de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, dejando de estar bajo el antiguo pacto, Antiguo Testamento, antiguo pacto de la ley. Ahora ambos están unidos en el nuevo pacto de la gracia a través de la fe en la sangre derramada por Cristo en la cruz. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de las personas ordinarias, como Él los llena del poder a través del Espíritu Santo. Esencialmente, Dios tomó a un grupo de pescadores y los hizo o los utilizó para poner el mundo de cabeza. Hechos 17:6. Dios tomó a un asesino aborrecedor del cristiano o del cristianismo y lo cambió, en el evangelista cristiano más grande de la historia, el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento o de las cartas del Nuevo Testamento. Dios utilizó la persecución para producir la difusión de la más acelerada de una nueva fe en la historia del mundo. ¿Sí? Dios puede y hace lo mismo a través de nosotros, cambiando nuestros corazones y llenándonos de poder del Espíritu Santo y dándonos una pasión por difundir las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Si tomamos de esa idea, y tratamos de hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas, lógicamente fracasamos. Al igual que los discípulos en Hechos 1:8, debemos de esperar ser llenos del poder del Espíritu Santo y entonces
sí es su poder y se cumple la gran comisión. ¿Y eso cómo se puede obtener? Creyendo en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y Él nos libra de todo pecado y Él nos llena del Espíritu Santo, y con eso podemos nosotros ir y cumplir la gran comisión. Si tú no crees en Cristo, si no estás lleno del Espíritu Santo, entonces nunca vas a poder cumplir esto. ¿Por qué? Porque no crees en el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no puedes ser lleno del Espíritu Santo, porque solo puedes llegar a ser lleno del Espíritu Santo creyendo en nuestro Señor Jesucristo, entregándote a Él de corazón, de mente, de todo tu ser, a nuestro Señor Jesucristo. Solo así podemos llegar a cumplir esta gran comisión. Con esto llegamos al fin del libro de Hechos y de esta clase de hoy. La próxima semana seguimos con otra clase más. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Un abrazo muy grande a todos. Hasta luego.